Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar lo que son las semanas 7 y 8 del ICSE. Vamos a ver la unidad 4 y 5, donde la política argentina reciente y los desafíos de la democracia en el siglo XXI aparecen con más vigencia y con más fortaleza. También vamos a trabajar lo que es la transformación política y económica de Argentina entre los años 90 y 2003. Y por otro lado, los debates contemporáneos sobre la democracia y la tradición liberal. Vamos a arrancar con lo que es la semana 7, donde vamos a estudiar la unidad 4, y vamos a abarcar lo que es la política argentina en un mundo de cambio, que son los ciclos del año 90 al 2003. Básicamente, en este contexto se presenta un nuevo contexto internacional, porque durante la década del 90 el mundo atravesó transformaciones profundas. Por ejemplo, el fin de la Guerra Fría, la expansión del capitalismo global, la consolidación de un modelo muy importante en los 90 que fue el neoliberalismo y el avance de la globalización económica y financiera. En este escenario, muchos países latinoamericanos, como Argentina, adoptaron políticas impulsadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, entre otros, como el Banco Mundial y el Consenso de Washington. Y Argentina integró plenamente este nuevo modelo internacional de política económica. También acá aparece lo que fue considerado como el menemismo, que llevó adelante reformas estructurales, porque durante los gobiernos de Menem se implementaron eh, un proceso de reformas económicas y políticas que tuvieron como principales medidas lo que son la privatización de empresas estatales, una gran apertura económica donde se podía importar, una desregulación muy fuerte también del mercado y una reforma del Estado que también tiene como uno de los ejes principales la reforma de la Constitución, además de la flexibilización laboral que fue un gran suceso en su época. También estas medidas que se adoptaban eran un objetivo para reducir la inflación e insertar a Argentina en la economía global en los años 90. Y acá aparece lo que viene a ser una política muy característica de ese momento, una política económica, fue la convertibilidad. Y uno de los ejes centrales de este periodo fue este plan de convertibilidad impulsado por Cavallo, que básicamente la convertibilidad establecía, digamos, que un peso valía un dólar. Y esto de alguna manera buscaba frenar la inflación y generar cierta estabilidad monetaria. Sin embargo, tuvo consecuencias positivas al comienzo, porque hubo una disminución de la inflación y también una estabilidad económica momentánea, no permanente, y también, de alguna manera, también garantizó que haya un ingreso de inversiones que le hacía falta al país. Pero, por otro lado, tuvo consecuencias negativas posteriores, porque hubo un gran endeudamiento externo por medio del Estado, una desindustrialización, cerraron muchas empresas, muchas fábricas, lo que generó un desempleo creciente. Y también una gran dependencia financiera, porque no se apostaba tanto a la industria, sino más bien al tema de la deuda, de los préstamos, entre otras cosas. Esto también generó ciertas transformaciones sociales, porque el modelo económico produjo cambios profundos en la estructura social argentina. Aumentaron de alguna manera significativa la pobreza, la desigualdad, la precarización laboral y una exclusión constante económica, que al mismo tiempo se debilitó parte del modelo de integración social construido durante décadas anteriores. Y también hubo una gran crisis de representación política, porque durante el fin de esta época de los años 90 comenzó a crecer una fuerte crisis política y social, donde muchos sectores sociales percibían cierta corrupción política y un alejamiento entre la dirigencia y la ciudadanía, que no había representación básicamente, lo que conllevó un debilitamiento institucional y una falta de respuesta estatal. Y esto derivó en una creciente desconfianza hacia el sistema político. Esto da paso a lo que vino después, que fue la crisis del 2001, que básicamente representó uno de los momentos más críticos de la historia argentina reciente, porque se combinaron los factores económicos, políticos, sociales e institucionales, y esto dio paso a que aparezcan fenómenos como, por ejemplo, el corralito financiero, protestas masivas, saqueos por un lado, represión de parte del Estado ante estos acontecimientos, y por último, la renuncia presidencial de Fernando de la Rúa. También hubo una consigna muy importante durante estos sucesos, que fue el que se vayan todos, que expresó el profundo rechazo social hacia la dirigencia política. Sin embargo, esto dio lugar a una reconstrucción política post-crisis que comenzó con un proceso de reestructuración institucional y económica,
para que el Estado pueda recuperar mayor protagonismo mediante la intervención económica, las políticas sociales, la reestructuración política. También el 2001 marcó un punto de inflexión en la relación entre el Estado, la sociedad y la economía, lo que dio paso a otro momento de la historia argentina. Acá pasamos a lo que es la semana 8, vamos a estudiar lo que es la unidad 5, donde aparece la democracia en este siglo, la democracia contemporánea, por decirlo así, y que básicamente enfrenta nuevos desafíos, porque, como lo que veníamos señalando, la idea sobre la representación política y la participación ciudadana son fundamentales, porque estábamos frente a una crisis institucional bastante beligerante y una desigualdad social que invocaba de alguna forma una transformación en estos aspectos. Aunque la democracia continua sigue siendo, digamos, el sistema político predominante, aparecen debates sobre los límites y la forma de funcionamiento de la democracia misma. Acá aparece lo que es la tradición liberal, que tiene como eje central el fundamento, digamos, en las democracias modernas. Básicamente porque el liberalismo político sostiene principios como la libertad individual, la división de poderes, el Estado de Derecho y la protección de los derechos civiles, y también cierta limitación del poder estatal. Esta tradición fue fundamental para el desarrollo de las democracias representativas contemporáneas. También acá aparece otra consideración de la democracia, cómo viene a ser la democracia representativa. Esta democracia funciona principalmente mediante la representación política, donde los ciudadanos básicamente eligen representantes, delegan decisiones políticas y participan mediante elecciones periódicas. Sin embargo, este modelo enfrenta tensiones crecientes por la distancia entre representantes y sociedad. Acá aparece lo que es la crisis de representación, donde muchos ciudadanos perciben como que los partidos políticos no los representan adecuadamente a ellos y a sus intereses, y existe también cierta desconexión entre la élite política y la sociedad. También las decisiones públicas responden a minorías privilegiadas desde este punto de vista, y esto genera desconfianza institucional y un cierto cuestionamiento de la calidad democrática. Sin embargo, el debate sobre el sorteo de cargos públicos también es algo bastante importante acá, porque uno de los temas novedosos de la unidad, en este caso de la unidad 5, es la discusión sobre la posibilidad de elegir representantes mediante sorteo ciudadano. Porque la propuesta básicamente busca ampliar de alguna manera la participación política y reducir los privilegios de élites que se percibían, para generar de alguna manera mayor representatividad social. Y este debate retoma experiencias históricas de democracia directa y cuestiona los límites de los sistemas representativos tradicionales. También lo que viene a ser la democracia y la participación, porque la democracia no se limita únicamente al voto, incluye, digamos, una participación política, un debate, una organización colectiva y también representado, por ejemplo, en los movimientos sociales, porque la intervención en los asuntos comunes es muy importante en lo que tiene que ver con la democracia, porque cuanto mayor es la participación social, más sólida puede volverse la democracia. Y esto de alguna manera también pone digamos, ciertos desafíos democráticos, porque las democracias del siglo XXI enfrentan problemáticas un poco más complejas, como pueden ser las fake news, la desinformación, la polarización constante que existe en la sociedad y la influencia de Internet, de las redes sociales, la concentración mediática que eso tiene también. Pero también nos obliga a repensar cómo fortalecer la representación y cómo de alguna forma también se pueden ampliar derechos y cómo sostener las instituciones democráticas que son muy importantes y relevantes para nuestra sociedad en este contexto del siglo XXI. Si te gustó el video, te invito a darle like y también a suscribirte al canal para que te puedas enterar de los últimos videos que vamos a seguir subiendo diariamente.